Vale, para hablar de medio ambiente y de movilidad tenemos a Fidel, que nos va a hablar del proyecto de la Vía Verde, y a Óscar, que es trabajador de Metro y nos va a hablar de movilidad en Leganés. Hola, buenos días. Mi nombre es Fidel, formo parte de la plataforma Vía Verde y, bueno, entre otras cosas, y voy a comentar un poco lo que es la Vía Verde. Es lo que era la antigua vía militar que venía de Campamento y llegaba a Leganés y, bueno, seguía. Entonces eso en el 2002 se desmanteló. En ese tiempo ha quedado, pues, para echar escombro, está totalmente abandonado. Entonces desde la plataforma lo que se plantea es recuperar ese espacio, que son 10 kilómetros, llega hasta Campamento, a Luche, y la idea es de juntarlo con Madrid-Río. Entonces ahora la gente, incluso para ir a trabajar, utiliza mucho la bicicleta, pero no solamente para la bicicleta, sino para los vecinos, como salud, pasear, y es un espacio de unos 10 kilómetros y como disfrute del medio ambiente vendría extraordinario. Y para las bicicletas, por el cuidado, todos estamos escuchando en las noticias que todos los días hay algún ciclista que muere. Cada vez se está utilizando más la bicicleta. Entonces es una cosa que no tiene apenas coste, es muy pequeño el coste que tiene, y se ha solicitado. Uno de los problemas que ha habido y que estamos luchando ahora, el Ministerio de Defensa lo ha puesto a su nombre. Se ha inmatriculado los 30.000 metros, o sea, 10 por los kilómetros que hay, los 10 metros, 9,5. Y es algo que no pueden hacerlo porque es que la vía la montaron en el 1900, principios de 1901 o 2, iba sobre una vía pecuaria, y la vía pecuaria es algo que nadie se la puede, por ley, pertenece a todos los que vivimos en España. Entonces, ahora estamos trabajando para hacer una reunión, que es lo que se ha pedido desde el ayuntamiento, porque los ayuntamientos de Madrid, Alcorcón y Leganés ha habido mociones y todos están de acuerdo. Pero bueno, esto hay que llevarlo a la práctica, entonces se ha pedido una reunión con los organismos implicados, que es el Consorcio Regional de Transporte, Vías Pecuarias, Ministerio del Ejército, para que nos explique cómo se ha inmatriculado o algo que no le corresponde o que nos dé las razones, entonces para hacer viable. Esto no tiene ningún coste, porque el ayuntamiento, siempre el ayuntamiento nos está diciendo que lo primero los colegios. Algo que me parece muy bien, pero no nos ha dicho, ya no lo dicen los compañeros, el dinero que gastan en los colegios. Porque dicen que lo primero los colegios porque no hay dinero. Bueno, esto no cuesta dinero. Esto es coger el teléfono, poner a los organismos implicados el día que viene bien, hacer una reunión, que estaríamos las entidades sociales, aparte del Consorcio Regional del Transporte, el Vías Pecuarias y el Ministerio de Defensa. Bueno, pues esto se le solicitó al ayuntamiento el 4 de abril, y a fecha de hoy lo único que nos ha dicho que la persona con la que iba a hablar, que la habían ascendido, la habían cambiado de puesto, y en 2 meses y pico que llevamos ya no hemos tenido contestación al respecto. Normalmente este ayuntamiento tiene la peculiaridad que no te dice que no. Como decía antes Silvia, con los locales lo llevan pidiendo un montón de años, a nada te dicen que no, pero no hacen nada. O sea, dejan pasar el tiempo, no sabemos que en boca cerrada no entran moscas, así no se equivocan, o no sé qué razón hay, o hay otras cosas que desconocemos. Pero bueno, seguimos luchando, no son necesarios ellos, se les ha pedido, todavía no nos ha contestado, y si no nos contesta, pues habrá otros caminos para hacerlo. Y sobre todo por el bien que nos viene para todos los vecinos poder disfrutar de un entorno que nos pertenece. Y bueno, hablando eso, hablo a nivel de plataforma, como me conocéis, también estoy en las asociaciones, y hay una cosa en los barrios que no se ha comentado, de que hay un montón de ratas. O sea, algo que también deberían tomar medidas de raticidas y demás en este momento, que es el verano y demás, y hay un montón de barrios, San Nicasio en concreto, tiene un montón de ratas, y eso habría que pedirles también, pero se les dice, pero no hacen ni caso. Y hay otra cosa que todavía es mucho más grave, que aunque solo hubiera una persona, pero es que no es una, son muchos de personas mayores que a la hora en los cubos de basura los que nos han puesto no tienen pedal. Y hay mucha gente que no puede levantar para echar la basura. Bueno, pues nos han dicho que son 4. O sea, el respeto que tienen a la gente mayor, que son 4, y que bueno, que eso vale 120.000 euros, 120.000 euros, cuando ando al dinero al Lega, que
al que le gusta el fútbol y al que nos gusta nos parece bien, pero no para darles dinero cuando ya se lo dan por otros medios. Y vale 120 o 130.000 euros si no hay dinero. Y nos dice que, bueno, cuando renueven el contrato, todos estamos pidiendo de las empresas que vuelvan otra vez al ayuntamiento y este nos dice, el subconsciente le dice, bueno, al año que viene que renueve el contrato, ya sacaré a ver por los 130.000 euros para que me ponga el pedal. O sea, un año tendrá que esperar a las personas mayores si no se han muerto para poder echar la basura. O sea, que es penoso. Bueno, nada más, porque esto son tantas cosas que... Muchas ratas. En este municipio hay muchísimas ratas. Hola, buenos días. Voy a ser muy breve y rápido. Vamos a acabar a la 1:30, así que las intervenciones que quedamos vamos a intentar ser breves. Con el tema de movilidad, cuando se habla de movilidad en ciudades donde somos 180.000 habitantes, más o menos, las ciudades de alrededor andan por ahí y tenemos Madrid tan cerca, cuando hablamos de movilidad hablamos de un derecho más y de una causa tan fundamental como puede ser la sanidad, como puede ser la educación o como puede ser cualquier otras cosas parecidas. Porque es un tema muy transversal. Cuando hablamos de movilidad, hablamos de transporte, también toca todo el tema de remunicipalizaciones o municipalizaciones, toca el tema de sanidad, porque la cantidad de tráfico privado que circula por nuestras ciudades es altísimo. Tenemos que tender a reducir el vehículo privado por la cantidad de dinero que se gasta en la seguridad social, en las enfermedades derivadas por la contaminación, es altísima. Entonces, ¿qué pautas hay que seguir? Hacer políticas en decremento del vehículo privado, hacer políticas en apoyo al transporte público y en apoyo a cuestiones como movilidad en bicicleta, peatones, etcétera, etcétera. El año pasado en el ayuntamiento se aprobó una moción en la cual el contenido que tenía iba en este sentido. El tema de autobuses se aprobó para que se diese servicio a los barrios nuevos de la zona de Solagua y toda esa zona, que el servicio de autobuses que tiene es muy escaso. Y también pues en todo esto que estoy hablando, en fomentar el tema de bicicleta y políticas sobre todo también para que el coche individual o el vehículo individual no se use tanto. Nada más en este sentido. Quería deciros una cosa también. Me han dicho que os diga. Está habiendo un concierto solidario en el Galeo. Que cuando acabemos aquí queremos ir allí a apoyar porque bueno, pues nos ha coincidido la fecha, pero queremos apoyarlo. Ahora os dicen la asociación, que no me acuerdo cuál es la asociación que se beneficia. Padre Willy es una asociación en defensa no, que bueno, es de una enfermedad rara. Bueno, si no, que lo expliquen ellos mejor. Entonces, tenemos entradas para ir a este concierto, las tengo yo. Si cuando acabemos nos vamos a ir para allá, el que no tenga entradas que me las pida y nos vamos. Bueno, hola, buenos días a todos. A mí lo que me gustaría enfocar es un poco el tema de movilidad desde dos ámbitos. Por un lado desde el ámbito laboral y por otro lado desde el ámbito del ocio. Vemos como a nivel laboral cada vez tenemos que ir más al norte a trabajar porque el sur está totalmente desmantelado. Entonces cada vez que nos dirigimos al trabajo sufrimos una nueva odisea. Si optamos por ir en Renfe tenemos que sufrir constantes averías, retrasos, trenes que desaparecen, fantasmas y se tarda a lo mejor en ir al norte 1 hora, hora y media. Y si optamos por la vía de ir en metro, como solamente tenemos una salida por el metro sur, tardamos 1 hora y media seguro. Entonces, la solución sería que el centro de trabajo estuviera aquí en el sur, pero como eso no va a ser posible, tendremos que hacer políticas de movilidad que favorezcan que podamos ir a trabajar en unas condiciones bastante más dignas de lo que vamos ahora. Si esto lo tratamos por la noche, vemos como aún se agrava aún más, porque directamente no hay búhos para volver al sur.
y por desgracia muchos de los jóvenes que vivimos en este municipio, muchos tienen que trabajar por las noches, bien en hostelería, bien cerrando camiones o en almacenes y no tienen forma humana de volver a su casa por la noche en transporte público. A nivel de ocio, vemos como es imposible también ir a Madrid porque a la 1:30 cierra el metro y a las 12 cierra la Renfe. Por lo tanto, como en el sur tampoco hay ocio, tenemos que ir a Madrid y esperar hasta las 6 de la mañana que abra el metro. Entonces, un poco las propuestas que se nos ocurren para que esto deje de ser así sería, por un lado, la reivindicación histórica del búho directo desde Atocha hasta Leganés, tanto bien si vuelves de trabajo, bien como si vuelves de ocio, que también tenemos derecho a ello. Y por otro lado, la reivindicación histórica del barrio de Carabanchel Alto, que es que la línea 11 comunique con Atocha y un poco con la zona norte, para de esta forma tener como una especie de M40 dentro de la red de metro de Madrid, que también sería interesante, puesto que La Fortuna está en la línea 11 y La Fortuna es de Leganés, por mucho que muchas veces se olvide de ese barrio, pues sería esa acción reivindicar, junto con el Ayuntamiento de Madrid, que ya lo está tratando, esa ampliación de la línea 11 y también la ampliación de la línea 11 por la vía sur, es decir, para que comunique con el metro sur y tengamos 2 salidas hacia Madrid. Y luego, como está dentro de este bloque, también me gustaría comentar unas cuestiones de política de vivienda del Ayuntamiento de Leganés, puesto que en este municipio, si quieres vivir de alquiler y vas al Ensul a preguntar qué edificios hay de alquiler y qué opciones hay, te dicen directamente que no hay pisos de alquiler. Luego te mandan a la bolsa de vivienda joven del ayuntamiento, en la cual si no tienes... Bueno, primero tienes que tener menos de 35 años. Si tienes 35 años o menos, estás de suerte, salvo que no tengas un contrato indefinido. ¿Y qué joven de 35 años tiene un contrato indefinido? Prácticamente nadie. Luego, además, si eres joven y además tienes contrato indefinido, el segundo requisito que te ponen es que la vivienda no puede superar el 30% de los ingresos. Por lo tanto, para poder optar una vivienda, tienes que ganar más de 1.000 euros. Y de verdad, no hay un joven de menor de 35 años que gane más de 1.000 euros, que encima sean con un contrato indefinido, puesto que somos la juventud que más becas enlazamos, que es como la formación permanente. Y bueno, también un poco para que sepáis la política que tiene este ayuntamiento en materia de vivienda juvenil. Buenas, pues voy a cerrar yo el bloque hablando un poco de todo. Yo lo siento, pero seguro que no voy a ser breve, porque no tengo esa virtud. Y luego ya hacemos un turno de micro abierto. Hablar un poco en general del urbanismo y la concepción que se ha tenido del urbanismo en nuestro país desde hace décadas, cómo eso afecta a la vida de las personas y cómo tenemos que revertirlo, ¿no? Se habla ahora del colapso del sistema de producción de ciudad de los últimos 150 años y lo que se está produciendo es una reconversión de la gestión urbanística para asegurar los beneficios de los grandes capitales, y si no organizamos la resistencia, pues supondrá un nuevo ciclo de empobrecimiento. Durante este tiempo, en estas décadas, donde han crecido las grandes ciudades del sur metropolitano y tantas otras, el planeamiento se ha limitado a repartir usos y volúmenes y organizar los flujos, con una clara intencionalidad política y económica de fondo, que era imponer determinados modos de vida y repartos de renta. Siempre se nos olvida que el tema del urbanismo tiene que ver mucho también con el reparto de riqueza y de rentas y la apropiación a las clases populares de estas posibilidades de recursos, ¿no? Y que se van a manos privadas. Y además, como decía, tienen impactos negativos sobre la calidad de la vida de las personas y sobre el medio ambiente. El modelo que hemos tenido en Madrid pues ha sido calificado como urbanismo depredador por los malos efectos y la negatividad sobre el medio ambiente de las personas, ¿no? Un urbanismo que reproduce y acentúa desigualdades, segregación de género, de clase, por niveles de renta, y ahora una palabra que está muy de moda, que es la gentrificación, ¿no? Que es la expulsión de los vecinos y vecinas de sus barrios para que clases más pudientes se acomoden. Segregación por origen, generacional y de todo tipo. Y en vez de tener políticas públicas que combatan mediante la intervención de los ayuntamientos todos estos problemas y la desigualdad, lo que se hace es potenciarlas. En este tipo de ciudad pues tiende a disolverse, ¿no?, la acción comunitaria entre vecinas y vecinos, y también la participación ciudadana constreñida al marco institucional representativo y sus limitados cauces, pues muchas veces pierde cualquier sentido porque no tiene directamente utilidad. Se ponen las leyes que tendrán que haber procesos de participación ciudadana que se limitan a que se publican en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid y para de contar. Si presentas alegaciones
no son escuchadas y punto, y lo que hacen las entidades sociales es acudir a los juzgados para tumbarlas y organizar las resistencias en la calle. Por desgracia hemos visto como la izquierda tradicional lo que ha caído es en políticas de reproducir esto y no transformarlo, cuando no directamente dinámicas gestionistas en su versión más especulativa o neoliberal por la falta de recursos que tenían los ayuntamientos. En vez de pelear por esos recursos, pues han caído en la versión especulativa, ¿no? Lo que necesitamos es un planeamiento puesto al servicio de la mayoría social para solventar estos problemas. Problemas, como se han comentado, de movilidad y accesibilidad. La limitación en la capacidad de movilidad de las personas es una de las causas estudiada y demostrada de discriminación urbana más dramáticas y a la vez más invisibles. Se impone con este urbanismo neoliberal unos condicionantes de movilidad que generan exclusión social y laboral, como también se ha comentado, y también un impacto de género muy importante. Aquí, como ya se han comentado medidas, no me detengo. Tenemos que romper con este urbanismo depredador, con políticas de integración del territorio, paisajismo, entorno y medio ambiente, ordenación del territorio precisamente para evitar esto de que creen nuevos planes parciales como setas para construir, cuando luego no son barrios habitables y lo que generan son más problemas en el medio plazo. Ciudades sostenibles, con perspectiva ecológica. Tenemos en nuestro entorno una zona privilegiada. Aquí tenemos Polvoranca, Bosque Sur, el Parque del Butarque, las vías verdes que se han comentado, pero que podrían enlazar también con otras vías verdes, conectando con Móstoles y no solo con Madrid, Móstoles, Fuenlabrada, etcétera, etcétera. Vías pecuarias que atraviesan también nuestro municipio y que en muchos casos han sido enterradas con hormigón y se desconocen, y que también podrían fomentar un ocio saludable y otra forma de movilidad. Huertos urbanos y áreas de cultivo, que también son reivindicaciones vecinales que no cuestan apenas dinero y que este ayuntamiento desoye. Necesitamos romper la segregación de género que produce este modelo de ciudad que nos imponen. Un modelo de ciudad donde la mujer esté segura y se sienta segura, donde se fomente el uso en condiciones de igualdad de los espacios públicos y las infraestructuras estén enfocadas a las necesidades de la vida cotidiana y no de los flujos de ordenación de que la gente vaya a trabajar y vuelva a casa. Un urbanismo público como motor de la redistribución de rentas en favor de la mayoría, garantizando desde la iniciativa municipal los derechos sociales, el derecho a la vivienda, como se ha comentado. Nosotros reivindicamos parque público de alquiler no enajenable, es decir, que no se construyan viviendas de alquiler que luego se acaban vendiendo, que los alquileres sean vinculados a la renta de las personas que ocupan esas viviendas. Planteamos la necesidad de un fondo de emergencia habitacional, que las viviendas que ahora mismo tienen en SULE vacías se pongan en alquiler, que es posible, y además ya está hecho el trámite ante la Comunidad de Madrid, en alquiler, para que las familias y los jóvenes de nuestra ciudad puedan acceder, y para que se puedan también dar a servicios sociales para cubrir con esas viviendas necesidades urgentes habitacionales ante los desahucios. Sin embargo, el ayuntamiento no quiere, porque lo que quiere es vender, porque tener un parque de alquiler que luego tienes que gestionar le genera problemas y no genera negocio, y esa es su perspectiva. Tenemos el problema que se ha visto, como que ya han comentado por encima, de María Moliner, donde también el ayuntamiento se lava las manos, cuando es un consorcio gestionado, compuesto por la Comunidad de Madrid, es decir, una administración, y el Ayuntamiento de Leganés, es decir, administraciones públicas las que promovieron esas viviendas de protección oficial, que al final han sido sacadas de los recursos de todas y de todos, y de los recursos de la gente que se ha ido a vivir a ese barrio especialmente, que ahora se pasan a manos privadas y ellos se lavan las manos. Quiero que se sepa que el actual alcalde ha firmado al menos 2 de las transmisiones de ese bloque de viviendas, con lo cual tiene una responsabilidad muy concreta y por eso no quiere dar la cara. Y quiero que se sepa también que en ese consorcio la Comunidad de Madrid debe 6 millones de euros al propio consorcio, o sea que habría dinero y recursos como para poder volver a recomprar ese bloque de viviendas, y que además lo que se está generando es que otros vean el modelo. Allí hay muchos bloques de viviendas de alquiler, como cosa que no pasa en otros barrios, y otros ya están viendo el modelo del pelotazo, y lo que van a hacer es generar un problema aún más grande. Que las plusvalías se queden en la ciudad en beneficio de la población, que los aprovechamientos reviertan también a la población. También el urbanismo tiene mucho que ver con cómo se fomenta la actividad económica, industrial, comercial, y qué tipo de empleo y de forma de crear riqueza. Creemos que hay que recuperar espacios públicos para uso y disfrute público, y acabar
con la mercantilización absoluta que se está haciendo de los espacios, ¿no? Con el mobiliario urbano que se cede en espacios públicos para su explotación comercial y publicitaria, con los veladores que se ponen de forma fija en las calles y plazas y al final supone una privatización de ese espacio para sacar beneficio por parte de determinados hosteleros, etcétera, etcétera. Queremos un proceso urbanístico más igualitario, con procesos de participación y de transparencia, pero de participación real. ¿Para qué? Para poder definir el modelo de ciudad que queremos, incidiendo en la realidad para cambiarla. Habrá que reformular toda la gestión urbanística que ha habido en estos años, porque beneficia a unas pocas manos, y definir el modelo que queremos para la mayoría. Y necesitamos herramientas para ello. Necesitamos frenar el expolio de los recursos públicos, auditar y exigir responsabilidades de los desmanes urbanísticos y las negligencias. Han comentado las sentencias millonarias, pero aquí también tenemos una multitud de casos. Han comentado también las obras paralizadas, los edificios fantasmas. Por mencionar el tema de Legatec un poco más en detalle y otras vinculaciones con la Púnica. Aparte de las rotondas millonarias, que está claro que no hace falta que sean rotondas tan caras para dar una mejor accesibilidad al polígono, estamos viendo cómo el Legatec, a pesar de que el Pleno aprobó rescindir el contrato con Arpegio, que ha sido la piedra angular para la trama púnica en Madrid y para sus corruptelas, el Ayuntamiento no lo cumple. El alcalde no quiere rescindir ese contrato. Mantenemos contratos, hemos tenido contratos en ese consorcio con varias de las principales empresas que están saliendo en la trama pública y, sin embargo, no tienen ningún interés en aclarar cuáles han sido las implicaciones, hasta dónde ha llegado y qué ha supuesto en merma de recursos para nuestra ciudad. A lo que sí se dedican es a fomentar que se implanten más gasolineras, porque hay quien parece que es el conseguidor de las gasolineras en nuestra ciudad, a que se implanten Burger Kings, lo que antes eran pabellones de restauración públicos que se firmaban con concesiones, que se hicieron una explotación privada, porque parece que alguien también hace de conseguidor de esta multinacional en nuestro municipio, en el PP, en el Plan Parcial 4, donde tenemos a un montón de cooperativistas jóvenes, entrampados, que han puesto todos sus ahorros. En vez de defender a los cooperativistas, lo que hace el Ayuntamiento es facilitar los negocios de los grandes constructores. Ahí, por cierto, urbaniza Vintia, que también aparece en la trama pública, y donde uno de los que aparecen en la empresa Avintia es Isidoro Herrero, ex concejal de urbanismo del PSOE en Leganés, y que también vamos a pagar las fiestas de los constructores en este desarrollo. Necesitamos paralizar la nueva ley de suelo de la Comunidad de Madrid, que va a exacerbar todos estos problemas en vez de arreglarlo, y necesitamos conjugar en el derecho a la ciudad todas las resistencias y las reivindicaciones populares que se dan en nuestros barrios. Es una forma, el derecho a la ciudad, que se reivindica ahora mucho en los últimos tiempos, de construir derechos complejos que precisamente creen solidaridades desde abajo y articulen las distintas reivindicaciones desde el territorio en vez de desde lo sectorial. Esto, junto a dinámicas de participación directa, desobediencia o desborde desde fuera de las instituciones y gestión desde la base popular, es lo que puede transformar nuestros modelos de ciudad y el urbanismo para que sea un urbanismo directamente enfocado a las personas y no a la maximización del beneficio. Porque hemos visto que al revés no funciona. Sin esa presión, esa organización y gestión desde la gente, desde abajo, por muy buena voluntad que se tengan las instituciones, no se puede pelear contra los poderes económicos. Por lo tanto, hay que estar desde fuera en las luchas, articular esas luchas, y luego que se genere una dinámica de intentar poner la presión suficiente en las instituciones para que tengan que atender estas reivindicaciones.